Ahí está. Bueno, buenas tardes. Estamos reunidos hoy en esta sesión virtual, hoy martes 19 de diciembre del año 2023, para hacer la defensa de tesis de Natalia Maggi. Están presentes su directora, Bárbara Martínez, y las integrantes del jurado, Cecilia Hidalgo y Brenda Canelo. En primer lugar, entonces, le vamos a dar la palabra a Natalia para que haga su exposición. Bueno, gracias a todas por estar acá. En primera instancia a Josefina y al departamento por posibilitar esta defensa en este momento, un 19 de diciembre. También a mis jurados, que las admiro mucho y estoy muy contenta de que puedan estar hoy acá. Y a Bárbara por todo su acompañamiento y por todo el proceso que recorrimos. Bueno, mi tesis se titula Esperar a los muertos, una etnografía sobre los rituales mortuorios de migrantes bolivianos y sus descendientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Elegí titularla de esta manera porque me parece importante, además de los propios migrantes que llevan a cabo sus prácticas rituales, hablar de sus descendientes, que en muchos casos ya son primera generación de hijos nacidos en Argentina y viven aquí, entonces no me pareció correcto hablar simplemente de migrantes. Llegué a este tema buscando algo dentro del campo de la antropología de la muerte y la antropología simbólica, que siempre me despertaron pasión. Durante el seminario anual empezamos una búsqueda con Bárbara de distintos temas y justo tomé conocimiento de que estas prácticas rituales se llevaban a cabo aquí en Buenos Aires y en el cementerio de Flores. Me llamó mucho la atención porque hasta ese momento no había escuchado nada al respecto. Me preocupé también por el acceso al campo, que no es cosa menor al momento de llevar una etnografía. Y casi al mismo tiempo conocí a Mavi, una chica boliviana de mi edad que vino con su familia más o menos a sus 5 años y que estuvo muy dispuesta desde el primer momento a charlar conmigo, a presentarme a su familia y a comentarme su mundo, así que en ese sentido fue bastante fácil, al menos este primer contacto. Bueno, el objetivo de esta investigación fue analizar las expresiones rituales mortuorias de estos migrantes y de sus descendientes que están radicados aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para esto indagué en los lazos sociales que los difuntos mantienen con los vivos y a la par el que estos mantienen con sus muertos. Para estas poblaciones, los lazos sociales que vinculan no se cortan con la muerte, ya que el deceso biológico no es como un punto final, como puede ser tomado en otras poblaciones, sino que es como un cambio de estado o de situación, pero los lazos sociales se siguen entablando con estos muertos, que son considerados como entidades con agencia, tienen capacidad de actuar y tienen injerencia en la vida de los vivos. Bueno, respecto a la metodología que utilicé, acá dejo constancia del tiempo de investigación, que fue muy largo. Muchas personas me mencionan como, wow, qué investigación tan larga. Un poco también porque durante este proceso lo empecé en el último año medio de la cursada y del seminario anual, con ganas de investigar, pero con también mucha falta de experiencia tal vez, con distintos interrogantes que no son los que fui construyendo después. También ahí me ayudó mucho Bárbara a ir desentrañando un poco qué es lo que estaba buscando en el campo durante estos 5 años. Utilicé observación participante como esta manera de estar en el campo y de compartir con mis interlocutores. También la entrevista semiestructurada, que me pareció una herramienta clave para tratar de evitar lo que conocemos como extractivismo metodológico, de aproximarme al campo esperando simplemente que las personas me den los datos, que me digan lo que quiero investigar, sino más bien tratar de pensarlos como interlocutores, como personas con agencia, y tratar de pensar a esta relación como una construcción de la información. Después también utilicé fuentes documentales para complementar las descripciones de los espacios, ya que esta celebración sucede en múltiples espacios y fue muy difícil para mí poder recorrer exhaustivamente cada uno de ellos, sobre todo los distintos barrios, entonces utilicé estos informes para complementar las descripciones y también las normativas para explicar el marco legal vigente, que no es menor, ya que estamos hablando de una celebración
de un ritual que sucede en el espacio público, entonces tampoco me parece menor. Y finalmente la etnografía o etnografía por medios virtuales, que bueno, las prácticas sociales hoy en día, más que nunca, tienen un desarrollo tanto online como offline, sobre todo en el medio de una pandemia que también estuvo atravesada la investigación por ese momento. Entonces, bueno, me parecía importante también pensar un poco las relaciones sociales mediadas con las tecnologías. Y bueno, también decir que como la acción ritual que relevé tiene lugar en 2 fechas puntuales al año, como epicentro de la celebración, fue muy difícil en un principio poder asistir a todas estas instancias rituales del 1 y el 2 de noviembre. Por eso también es este tiempo de investigación, porque año a año era un periodo de tiempo muy cortito para poder acceder al campo, estar en distintos lugares al mismo tiempo. Entonces, bueno, también tuve esta pequeña dificultad que sorteé extendiéndome en el tiempo con la investigación. Bueno, para traer un poco el resumen de lo que fue todo este trabajo, voy a hablar un poco de estos rituales en el ámbito doméstico, de los rituales en el ámbito público y de estos vínculos de reciprocidad que se tejen entre los vivos y los muertos. Para hablar un poco de esto, elaboré un concepto que mencioné como dinámicas rituales complejas, porque luego de casi 2 años de investigar, todavía me faltaba algo para poner en orden toda esta información, y en todos los intercambios con Bárbara era como que siempre faltaba algo para poder ordenar y para ver de qué manera poder contar todo esto. Entonces elaboré este concepto. Cuando hablo de una dinámica ritual, me refiero a este movimiento o interacción de elementos dentro de un contexto ritual. Es decir, de qué forma los participantes interactúan entre sí, cómo llevan a cabo sus prácticas rituales, cómo estas prácticas rituales se transmiten a lo largo del tiempo y también cómo transitan entre los diferentes espacios, porque no es lo mismo, recordemos, un espacio doméstico que es un hogar, que tiene un tipo de acceso para mí como investigadora y un tipo de dinámica para los actores que la disputan, que un espacio público, como puede ser el Cementerio de Flores, que está mediado por otro tipo de dinámicas. Y bueno, hasta acá podría ser una definición de una dinámica ritual meramente, pero la complejidad que yo encontré al momento de elaborar este concepto fue que todos estos movimientos, interacciones y elementos son de naturaleza diversa y multívoca. Al leer los antecedentes, los primeros acercamientos al campo, yo esperaba encontrar prácticamente un relato en mi inocencia de investigación, encontrar ciertos pasos que suceden uno tras otro, encontrar elementos que se asocian directamente con un solo significado, colores, etc. Y bueno, obviamente no fue así, y no solo que no fue así, porque esa diversidad la esperaba, sino que fue mucho más complejo todavía, porque al tratarse de un rito que es relocalizado, de una migración, de un espacio que interactúan múltiples actores y demás capas, se complejizó esto. Por eso recurrí a este concepto de dinámicas rituales complejas, que es este conjunto de rituales y prácticas interrelacionadas que se desarrollan en una comunidad o grupo social y que cambian con el tiempo. Porque creo que acá refleja un poco el dinamismo y el diálogo que encontré en mi campo. Bueno, en noviembre se puede decir que en el calendario de estas poblaciones relativo a los muertos se da un momento de efervescencia ritual, que es esto que mencionaba al principio de por qué me pareció difícil investigar, teniendo que concentrarme en estos 2 días, el 1 y el 2 de noviembre. El 1 de noviembre, en términos nativos, se menciona como Todos Santos. Tiene otras denominaciones también, pero bueno, elijo esta para que sea más sencilla la exposición. Durante Todos Santos se realizan preparativos en el ámbito doméstico para recibir a las almas de las personas fallecidas. Y el 2 de noviembre se lleva a cabo el ritual del Día de los Muertos en el Cementerio de Flores, que es un ritual también para conmemorar a estas almas de estos difuntos, con altares, comestibles, música y oraciones. En este momento también recurrí a la definición de Catherine Bell de ritual, que me pareció adecuada nuevamente para hablar de estos procesos, porque lo que dice esta autora es que si bien los actos rituales existentes son diversos, todos mantienen una coherencia o algo en común, que es la puesta en marcha o la puesta en práctica de diferentes procesos de ritualización o acciones de ritualización que hacen que esto difiera del uso cotidiano que se le da a esos rituales o a esos espacios o a esos momentos,
y esto se adjudica a una esfera de poder, digamos, superior a la de los hombres seres humanos. Entonces, bueno, usando un poco esta definición de ritual, me parece que se corre el foco de lo que es lo institucional o lo religioso meramente, y se puede pensar al ritual por fuera de estos espacios que tal vez a mí me parecieron más comunes para investigar. Bueno, en cuanto a estas dinámicas rituales domésticas, son las interacciones que suceden en los barrios, que aquí menciono, y en los hogares y entre ellos. Para resumir un poco lo que sucede, durante el 1 de noviembre o Todos Santos se ensamblan las mesas rituales, que se llaman mesas de difuntos. Algo interesante es que estas mesas se montan sobre espacios que son de utilización cotidiana. Esto también a mí me llamó la atención. Al principio pensaba como, bueno, voy a participar de este ritual, voy a ver qué pasa, y me encontré en un barrio, en una casa, en un hogar, junto a una familia que ensamblaba su mesa en un garage en la entrada de la casa, en el living. Bueno, las mesas de difuntos son como el espacio que concentra la acción ritual de la jornada. Allí se depositan todos los elementos que son significativos para la persona difunta. Bueno, son flores, velas, elementos, bueno, cigarrillos a veces, alimentos y bebidas. Ahora, en la próxima voy a poner unas fotos para que puedan enviar. También durante este día se da una dinámica ritual que es interesante y es socialmente relevante, que se llama plateo. El plateo básicamente es que personas allegadas a la persona difunta se dirigen a la casa de la persona fallecida o al lugar donde se montó esta mesa ritual. Al llegar te dan un platito y un vaso con bebida. Con la bebida se efectúa lo que se llama la chaya, que es humedecer el suelo con una bebida alcohólica como acto de reciprocidad con la tierra y con los muertos. Y bueno, este platito se va llenando con distintos comestibles, por eso de acá viene este nombre de el plateo. Y bueno, es importante esta dinámica porque saca a relucir estos vínculos de compadrazgo, amistad y vecindad que son muy importantes, sobre todo en este momento. Y bueno, acá puse la denominación nativa de muertos nuevos porque me parece que también es importante. Cada tipo de difunto tiene su nombre y su especificidad, pero me pareció importante traer este, ya que los muertos nuevos son los fallecidos en el transcurso del último año calendario, y los preparativos y las mesas de difuntos para estos difuntos en particular suelen ser de mayor magnitud los primeros 3 años posteriores al fallecimiento de la persona, que bueno, esto tiene que ver con procesos de luto y duelo y demás, con lo cual también en esta oportunidad, que fue mi segundo año de trabajo de campo, intenté visitar este tipo de mesas y sitios. Y bueno, como puse acá, es a través de la comensalidad, oraciones y música que estos dolientes entablan sus vínculos recíprocos con estos muertos. Bueno, acá pueden ver un pequeño panorama de lo que estoy hablando, para que también tengan una idea de lo movilizante que fue de repente poder compartir todo esto con personas que tal vez acababa de conocer, y resalto mucho la hospitalidad de todas las personas que me invitaron a su casa a compartir este tipo de momentos y no me conocían, y también eso me pareció como muy llamativo, estos vínculos de amistad y de compadrazgo y demás. Bueno, acá hay todos los elementos que fui mencionando, como frutas, flores, fotografías de los difuntos, y los tantahuaguas, que son estos panes que tienen forma de personas, pero que también se elaboran con otras formas. Son unos panes de harina de maíz que se efectúan para corporizar a la persona difunta, se asocian con la presencia de los difuntos. En este caso, no sé si tengo... ¿sí? Como esta mesa era en honor a estas 3 personas, tienen acá sus tantahuaguas correspondientes cada uno. Y bueno, la magnitud de la mesa es porque esta persona había fallecido ese año, con lo cual Mavi, mi interlocutora, me llevó a conocer este lugar y a poder experimentar esto. Muy bueno, en cuanto a las dinámicas rituales públicas, algo que no mencioné fue que también el acceso a los hogares y a las instancias rituales en el ámbito doméstico tenía una particularidad de que, además de ser un día en el año, mis interlocutores viven en zonas del eje sur de la ciudad, que muchas veces son zonas de villas o de difícil acceso, y son espacios a los que uno no puede recurrir libremente en cualquier momento. Muchas personas no tenían celular, entonces era muy difícil completar una entrevista por fuera del espacio ritual.
del 1 o del 2 de noviembre directamente en el cementerio, con lo cual es como que es un día muy movilizante en el que uno tiene que ser muy veloz y tratar de, por un lado, no ir al campo a pedirle todo y a la vez tratar de sacarle todo el jugo. Entonces también fue un desafío. Bueno, también hablar un poco de esta transición de estas prácticas rituales entre el 1 y el 2 de noviembre. No es que hay un corte entre los rituales, sino que estos rituales tienen una continuidad durante la noche del 1 de noviembre, luego el plateo y demás. Las personas continúan acercándose a los hogares, continúan dejando sus rezos, sus chayas, sus oraciones, canciones y demás. Y bueno, más o menos al mediodía del 2 de noviembre se ejecuta una acción ritual que se llama el desarme de las mesas y el despacho de las almas. Acá también nuevamente la complejidad de la que hablaba al indagar un poco de por qué se desarma en este horario, por qué se llama despacho, por qué van al cementerio si las almas ya se despachan. Bueno, hay múltiples discursos al respecto. Elegí contar el de Mabel, que fue mi principal interlocutora. Ella me dijo que se despachan las almas porque así creen que esas almas ya se vuelven a ir. No hay tampoco una continuidad en los relatos de a dónde van esas almas o de dónde vienen, se hablan de múltiples espacios. Pero bueno, lo importante también de este momento es que el desarme de las mesas lo efectúan personas ajenas a la familia doliente, porque hay una creencia nativa de que si los dolientes desarman esta mesa para llevarla al cementerio, se llevan consigo la pena y la tristeza que sienten por haber perdido a esta persona. Entonces también es importante estos vínculos de comensalidad, amistad y demás que ya hablé antes. Y bueno, en el espacio público muy rápidamente hay otro tipo de dinámicas, ya que hay regulaciones por parte del Estado, hay leyes que se articulan, hay distintos actores desde policía de la ciudad, gendarmería, personal del cementerio, defensoría del público, investigadores, reporteros, fotógrafos, los propios practicantes del ritual. La verdad que es un entorno bastante cargado de diferentes dinámicas o sea, suceden muchas cosas realmente y es una jornada muy extenuante también. Más o menos se abre el cementerio a eso de las 9 o 10 de la mañana y dura hasta las 5 de la tarde. Hay momentos de amplia concurrencia como en los mediodías. Hay una banda que ingresa al cementerio, se montan las mesas rituales sobre las tumbas. Y bueno, lo que puse acá respecto al hábitus católico me parece importante para entender estas dinámicas, ya que estamos acostumbrados en este espacio a que las actitudes asociadas sean de retraimiento, tristeza, silencio, individualidad, cuando esta celebración es masiva, tiene una concurrencia y una permanencia masiva. Hay música, hay comestibles, hay flores, la gente se ríe, cuenta anécdotas sobre los difuntos y circula de tumba en tumba ofreciendo oraciones, y a cambio de esto los dolientes les entregan comestibles. Y bueno, en este fervor ritual también participan personas de todas las edades, los niños, por ejemplo, que también me llamó la atención estar en un entorno ritual por momentos tan colorido y tan llamativo y tan ruidoso, y con niños corriendo entre las sepulturas y llevando caramelos. La verdad que fue bastante movilizante. Y esto de que a través de estas prácticas estas personas se apropian de este espacio en términos socio-religiosos, y es por esto que también es muy importante que estas prácticas sigan sucediendo aquí. O sea, no es casual ni es aleatorio que sucedan aquí. Bueno, acá un par de fotos también para ilustrar lo que les digo, que las mesas rituales se montan directamente sobre las tumbas en el cementerio. Hay personas de todas las edades participando, suelen ser jornadas muy calurosas porque en noviembre el sol en Buenos Aires es abrasador. También, por ejemplo, mediante diferentes regulaciones y disposiciones, el gobierno de la ciudad intenta generar o recortar más bien la permanencia de las personas en el Camposanto, un poco relacionándolo con este hábitus católico que mencionaba de, bueno, pueden practicar aquí sus ritos, sí, está permitido por la Constitución, sí, pero los vamos a regular y los vamos a limitar en un montón de formas y cuestiones para tratar de limitar esta permanencia. En años anteriores, bueno, es tal vez un poco anecdótico, pero también esta celebración se asocia con el consumo del alcohol,
el alcohol tiene una relevancia ritual más que importante. Elijo mencionarlo, pero no traerlo como un eje porque es un eje en sí mismo y no quisiera como dejarlo ahí, pero bueno, hubo muchos conflictos en el pasado por el consumo de bebidas alcohólicas dentro del cementerio y bueno, por estas regulaciones. Ahora ni siquiera se permite entrar con agua. De hecho, se dispuso un camión cisterna en el playón central del cementerio para que las personas se hidraten, que también el cementerio es muy grande, no es tan sencillo simplemente acercarse de punta a punta del cementerio a buscar agua para hidratarse. Hay personas mayores, hay niños, hace mucho calor. Tampoco se permite ingresar con sombrillas ni paraguas, si bien, como ven en la foto, hay personas que logran ingresar estos elementos. Algunas personas entran con sillas y bancos plegables, pero bueno, son todas estrategias que las personas van utilizando para garantizar la buena, llevar a cabo sus prácticas rituales en este contexto. Y bueno, para finalizar un poco, los vínculos de reciprocidad entre los vivos y los muertos pueden articularse porque, como ya dije, en este área geográfica, los lazos con los difuntos, los lazos sociales no se cortan con la muerte de una persona. Esta persona sigue formando parte del esquema social. Es por esto que se pueden entablar estos vínculos recíprocos. Acá utilicé un poco el modelo de reciprocidad de Salins como para también utilizar una parte un poco más teórica. Salins plantea que también hay un continuum en los lazos de reciprocidad entre los actores y explica cierta distancia según el parentesco que uno sostenga con la otra persona con la que va a ejercer este vínculo recíproco. Menciona 3 tipos de reciprocidad, que son la generalizada, la equilibrada y la negativa. Básicamente la generalizada se basa en actos de generosidad y en la solidaridad y tiene que ver con un intercambio en el cual solamente se tienen en cuenta las necesidades de la persona receptora. Que por ejemplo en el cementerio hay personas que no tienen muertos inhumados allí, pero acuden este día a limpiar sepulturas, a llevar flores, a básicamente cuidar esos espacios porque es importante que esos muertos también sean esperados y tener sus tumbas listas, a pesar de ser personas que no tienen muertos allí ni conocen a las personas cuyas tumbas están cuidando. Creo que es un claro ejemplo de este tipo de reciprocidad. A la vez, la reciprocidad equilibrada, que habla de esta equivalencia con determinada retribución y en un corto plazo. Esta tal vez es la más sencilla de comprender. Las personas ofrecen sus rezos a cambio de alimentos, o también, por ejemplo, hay payadores que ofrecen canciones a cambio de dinero. Entonces, bueno, es esta retribución inmediata y pautada. Y bueno, la reciprocidad negativa tiene que ver con el detrimento de una de las dos partes que están estableciendo este vínculo. En mi etnografía no encontré ningún tipo de reciprocidad negativa. No sé si tal vez quedará a futuro desentrañar esta dinámica, pero bueno, no la encontré. Y acá dejé planteadas un par de ejes, digamos, que cruzan todo lo que ya vine a traer hasta acá. Que por medio de la creatividad cultural las personas recrean activamente su pasado, pero en un contexto nuevo que es diferente al de su origen. Esto también me ayudó a pensar a estas poblaciones no como núcleos estáticos y reproductores de culturas y de prácticas y de rituales, sino a pensar en esta agencia que traje desde el primer momento, en esta capacidad de actuar, en este nuevo contexto geográfico, en estas estrategias que las personas utilizan para garantizar la continuidad de sus prácticas, que también lo asocio con un proceso de empoderamiento ritual, que es esta respuesta de estas poblaciones ante las negativas y las restricciones del gobierno local. Y bueno, acá es como un poco traer de nuevo el hilo desde el principio hasta el final, que al pensar a la muerte como un hecho social y cultural de gran impacto, necesité de este concepto de dinámicas rituales complejas para ilustrar cómo en este contexto de investigación no me fue posible resumirlo a una serie de pasos o acciones o de significados, sino justamente esta continuidad de prácticas rituales que se articulan en un momento de efervescencia ritual, que todas estas conductas se guían por principios éticos que estas comunidades comparten, que es esto de la amistad, el compadrazgo, la buena vecindad y demás.
la reciprocidad que articula y regula todos estos intercambios y estas relaciones entre los vivos con sus muertos, también entre los muertos, como una gran dinámica de reciprocidad. Y bueno, volver a traer estos procesos de agencia por parte de los vivos y de los muertos, y estos procesos de creatividad cultural y empoderamiento ritual, que fueron lo más rico que encontré en mi contexto de investigación. Bueno, luego de la exposición de la tesista le vamos a dar la palabra a las integrantes del jurado para que hagan su evaluación. Bueno, Natalia, muy linda la tesis, muy bien escrita, y lo que encuentro es un esfuerzo de conceptualización con esta idea de acuñar un nuevo concepto, diríamos, o una forma de analizar los rituales, esta idea de una dinámica ritual que es compleja y que tiene varias, o sea, no es un ritual, es como un complejo ritual el que vos estás estudiando, ¿no? Y en estas dos dinámicas, la doméstica y la pública, y no como dos cosas separadas, sino como dos esferas que se complementan o se articulan de alguna manera. También este punto de verlo en dos localizaciones, diríamos, ¿no? De tener dentro de todo un contraste, diríamos, que no es de caso único y que permite como también una generalización, podríamos decir, dentro de la pauta fundamental del complejo ritual, pero también de ver algunas especificidades. También desde el punto de vista así teórico vi que tenés un esfuerzo de generar una nueva tipología, o de ver qué es lo que pasa, ¿no? No solo con el esquema, digamos, rito doméstico, rito público, sino con esta discriminación de lo que implica el tratamiento de las almas nuevas, las almas viejas, de los antepasados, de los angelitos, de las almas olvidadas, es decir, que hay como un esfuerzo de conceptualización, de teorización, que me parece que es muy digamos, celebrable, sobre todo porque está anclado en un trabajo de campo que también, digamos, se hace evidente en el trabajo. Me pareció también, acá no lo mencionaste, ¿no? Este esfuerzo a veces de captar algunas simbologías, como la de las palomas, dentro de lo que son las mesas, las figuras del sol y la luna, ¿no? De como por lo menos indicios de otros aspectos que son más del marco más conceptual, ¿no? Las escaleras es un poco más conocido, pero todo el otro, el contraste ahí de esas figuras del sol y la luna, la idea de las palomas como transporte de las almas, también, no sé, en otras bibliografías que se ve las comidas, los olores, ¿no? Como una forma digamos, de llegar a lo que es inmaterial, ¿no? Con los aromas, con cosas que pueden llegar a los muertos, ¿sí? Esta descripción del ritual, que si bien ahí es como que sos más somera, ¿no? Pero esta idea de que termina el momento del despacho de las almas, cuando por ahí los pasos del ritual podría estar más, que seguramente lo tenés, digamos, ¿no? De decir, bueno, exactamente el ritual que secuencia sigue, ¿no? Este otro paso en ese mediodía en el que van visitando las mesas de los otros, bueno, por lo menos acá en la exposición no estuvo, pero ahí yo decía, bueno, capaz que acá hay todo otro ritual dentro de lo que es más la circulación dentro del cementerio. Sinceramente me pareció muy bueno, y como tiene también ahora tanta difusión lo de
Halloween aquí, ¿no? Es como que hay ese circular por las casas, ¿no? Cuando se dice que en mucha bibliografía antropológica, que eso que respondía más a rituales donde la territorialidad es importante y en lugares donde, en zonas urbanas, donde por ahí el contacto no es tan de la gente, es más del trabajo que el del barrio, diríamos, ¿no? Ese recorrer las casas y de, no sé, compartir comida, que en general por ahí tampoco se comparte, no es el caso de la Villa 21-24, de los Piletones quizá, donde la territorialidad puede tener otro sentido todavía, ¿no? Más que la marca del trabajo, de la escolaridad, etcétera. Pero acá parece que todavía, digamos, vale eso de recorrer el barrio, de compartir la comida con el vecino, diríamos, ¿no? Más que con el compañero de trabajo, de escuela o de otra cosa, que eso sí está más estudiado en los ritos que son, no sé, campesinos, por ejemplo, donde sí, el vínculo es el vínculo de la vecindad. Y acá es una mezcla, ¿no? Del vecino, pero que quizás ya no es tan fuerte la vecindad como puede ser, no sé, el compañero de trabajo, el compañero de escuela, etc. Y este es un rito que recorre otra vez ese lugar. Me gustó esa también secuencia donde vos ves que el día 12 o sea que hay un circuito de recepción y despacho de las almas, o sea, esos días dan como un ciclo de recepción y que eso está marcado en otra bibliografía, pero en esta lo vi más claro, ¿no? Y que sea el mediodía, el 12 de noviembre al mediodía y ya está, se tienen que ir. Dentro de lo que es esa dinámica, podríamos decir, más familiar. Y respecto de la dinámica pública, bueno, ahí sí ya como también se ve la interacción del grupo con otros actores, porque ahí está el agente municipal o el agente policial, ¿no? El que te empieza a controlar, sea por razones atendibles o no, que como que tratando de intervenir en el ritual, de meterse en la manera adecuada de desarrollarlo o no, de interferir probablemente con las pautas, que finalmente en este dinamismo que tienen los rituales, que parecen rituales o religiosos o privados, ¿no? Es como que tienen esa dimensión política también, ¿no? De un rescate cultural y político de derechos de estos grupos, ¿no? De decir que nadie les diga cuál es la manera adecuada de desarrollar el ritual, el funeral. Y que en alguna medida vos marcas que deriva en una acción política, porque hay grupos que entonces están en defensa de esta, y expansión, podríamos decir, de esta pauta, ¿no? Como un resguardo y respeto, que vos decís que surge acá no lo mencionaste, pero que surge como digamos una agrupación que políticamente está justamente dedicada a la defensa de este ritual. Hay a Magda Killer, ¿no? En Buenos Aires, y que, digamos, están en un proceso que es dinámico, ¿no? Yo siempre, por ahí que puedo, menciono a Gertz, y Gertz, que estudió varios rituales, él siempre dice que el cambio social se ve en los rituales. O sea, que el funcionalismo vio al ritual como el lugar de la conservación de un statu quo, y que nada que ver, que no hay nada más dinámico que un ritual funerario, ¿no? Donde uno ve precisamente el cambio y esa capacidad de mostrar que, digamos, no hay derecho a limitar a la entrada a ciertas personas, ni de ciertos alimentos, ni de, digamos, pautar la permanencia, que todo tendría que ser en todo caso efecto de una negociación, pero que acá hay derechos y que hay en una sociedad que está cambiando, los grupos tienen derecho a mostrar su agencia y a cómo quieren desarrollar ese ritual, ¿no? Y a la vez, digamos, me gustó desde el punto de vista ya más político que también la ciudad o un ambiente en el que en alguna medida
este ritual y toda esta población de origen boliviano está siendo, digamos, recibida, que empieza a naturalizar y a hacer suyo el ritual. O sea, un proceso en el que hay digamos, un vínculo barrial y un vínculo institucional que, digamos, está dando cuenta de ese proceso social en el que también siempre me acuerdo de un texto, los que vivieron mis clases seguro que siempre lo digo, que García Canclini, que había tomado varias, decía que Argentina era y que Buenos Aires era y La Plata, todo ese cordón, que era la tercera ciudad de Bolivia, porque ya había más de 700.000 y 1 millón de bolivianos viviendo en esa zona. Y cuando vos contabas, creo que era Santa Cruz, La Paz y Buenos Aires, o sea, que también la población boliviana se ha hecho muy visible y muy poderosa, diríamos, en nuestra ciudad. Entonces hay no solo ese proceso que vos llamás de naturalización del ritual, sino una serie de procesos sociales y políticos de adopción también, y hasta podríamos decir de disfrute, aunque sea un disfrute cultural, de esa manera tan vistosa y tan, diríamos, potente de agencia en este ritual. O sea, uno ve esas mesas, ¿no? Esas mesas son, viste que se habla de la belleza de la mujer boliviana, pero también la belleza de las mesas, de estas mesas con coloridos, con sabores, con colores, ¿no? No solo, digamos, el ritual del armado, sino también vos decís esa pauta del desarme, ¿no? Que el desarme también tiene eso sí yo no lo he visto en tantos otros textos de antropología. Es como que se habla más del arme que del desarme, ¿no? Y no sé, de ciertos tabúes respecto del desarme, por ahí como te podés apuntar otro poroto, aparte de los conceptuales, ¿no? Porque te digo, la tipología es muy buena. Esta idea del concepto de una dinámica de la acción ritual más compleja, etcétera, es interesante también la idea de que hay como un conjunto que no es un ritual, sino que hay un conjunto ritual, y cuando uno lo piensa dice, bueno, en muchos rituales hay conjuntos rituales también, ¿no? Por ahí podría seguir esa línea y pulirlo un poco más, pero me parece que la tipología es tan buena, y también esas dinámicas de interrelación entre lo doméstico y lo público también me parece que es una beta muy interesante de ver las dos esferas juntas, y que vos lo empezás a hacer muy bien, así como ese proceso ahora que es la dinámica de lo que podríamos llamar un Buenos Aires que está en alguna medida naturalizando el ritual y que también se prepara para disfrutarlo en alguna medida. Por ahí se puede hacer objeto hasta para el horror nuestro de turístico, etcétera, pero es como que está en camino de eso, ¿no? De que la gente quiera ver esta manifestación cultural que es tan rica y tan colorida a la vez, ¿no? Bueno, así que te felicito, está muy bien escrita, te repito, tiene ese aliento conceptual y tiene también el campo. Me parece que tomaste mucho alcohol. Yo diría que ahí hay que tener cuidado de tanta empatía, ¿no? Es como que en algún momento digo, uy, esto se está complicando. Pero bueno, salvo eso, te felicito. Sí, pero nubla los sentidos también, ¿no? No hay que abusar. Pero bueno, no, te felicito, tiene un aliento como ya te digo, conceptual, tiene también ese aliento empírico y tiene muchas cosas muy interesantes en sí respecto del caso. Y si uno piensa lo que es la inserción de la comunidad boliviana en nuestro país con esa fuerza Lo Canclini, ¿no? De ser desde el punto de vista de Bolivia
muy importante la radicación en Argentina, y desde el punto de vista de Argentina también una de las, digamos, de los grupos migratorios más visibles y más importantes para nuestro país. Así que bueno, felicitaciones, y ahora dejo a mis colegas y por ahí después charlamos ya entre todos. Bueno, te felicito, Natalia, por el esfuerzo hecho y por no dejarte vencer, ¿no? Son más de 5 años contando la pandemia, lo que implica lo que implica llegar hasta acá, pero lo hiciste, ¿no? A Bárbara por saberte acompañar y dirigir también, y al departamento por haberme convocado, y a la familia, sobre todo a la familia, porque si no estarías acá. Pero vayamos a la tesis. Es una tesis clara, precisa y está bien escrita a lo largo de todos los capítulos. Brinda detalles etnográficos clave en los capítulos centrales de tu análisis y aprovechas las conclusiones para relevar los principales argumentos de tu indagación, especialmente la categoría reciprocidad y sus 3 facetas. La bibliografía es pertinente y especialmente en los antecedentes teóricos cuantiosas. No dejaste libros de antropología de la muerte sin revisar. Taylor, Durkheim, Hertz, Malinowski, Roddy Brown, Levi-Strauss, Rosaldo, Barley, un montón de autores. Martínez. También. Sí. Me detengo en... Tengo 3 clasificaciones por hacer, ¿no? Las preguntas, las sugerencias y los hallazgos. Las preguntas, ¿es tuyo el término dinámicas rituales complejas? Lo dijiste vos, pero es muy importante lo que hiciste, ¿no? Aludiendo al carácter relacional, dialógico, recíproco que caracteriza este ritual. Si es así, es un gran aporte para un análisis de grado. Entonces, bien. Día de las Almas, Día de los Muertos. ¿Por qué apelas a esta categoría? Es una definición importante. Los pueblos indígenas no usan esta categoría, sino el Ayamarca Quilia, Quechua, y el Ayahuru, Aymara, y sin embargo no la tomás. ¿Por qué? Lo dijiste vos en la defensa, pero ¿por qué no la tomás? No hiciste una nota al pie, no hiciste nada. Entonces, ¿por qué no la tomás? En el apartado metodológico anunciaste que harías una etnografía por medios virtuales. Hay muchos trabajos hechos en este campo y mucho por decir, pero los etnógrafos de mi generación y más grandes apelamos a un trabajo más convencional. No nos gusta eso, pero nos cuesta asumir que las prácticas sociales mutan todo el tiempo. ¿Podrías resumir cuál es tu abordaje de la etnografía virtual? Porque la propuesta queda formulada, pero la integras poco en tu análisis. No hace falta que me respondas, pero es un campo nuevo que me interesa vos qué tenés para decir. En el capítulo 2 proponés el término territorio geográfico marcado por conflictos con el Estado. ¿A qué aludís al caracterizarlo como territorio geográfico? Puede ser que corresponda a verlo como un espacio público, que es la caracterización nativa. Capaz que no lo contemplaste, pero te lo marco simplemente para revisarlo. Sugerencias. En el apartado de los antecedentes teóricos te conviene unificar los principales aportes a tu tema y no que los resumas en un párrafo para cada autor, porque si no se hace tedioso al escribirla. Cuesta mucho sintetizar una línea, en una línea lo que querés decir, lo sé, pero es meritorio que lo intentes. En los antecedentes teóricos también planteas un recorte temático del proceso migratorio de Bolivia, pero también realizan este ritual los pueblos originarios. En mis escritos de hace 10 años yo no contemplé eso. Los pueblos originarios también
hacen este ritual. Y es tiempo de revertir esa ausencia, así que te lo dejo a vos. En el capítulo 3 y 4 haces una diferencia entre dinámicas rituales privadas por un lado y públicas por otro. Me parece que no alcanza con manifestar una contraposición público-privado, porque ambas son construcciones sociales, pero tendemos a analizar esos universos como dominios realmente existentes. Por eso te aventuro a hacer una reproblematización de lo privado y lo público como dos aspectos que ponen a circular dominios intrínsecamente vinculados, como todo proceso social. Perdón, ¿intrínsecamente qué? Vinculados. Para próximo trabajo te sugiero que veas el nivel de emotividad implicado en tu trabajo, porque aunque sea en el apartado metodológico, yo me encontré con un montón de dilemas metodológicos haciendo trabajo de campo en el cementerio y te recomiendo eso. Lo dejas pasar y te conviene hacer la emotividad presente en el cementerio, ¿no? Es muy fuerte la emotividad. Me resulta problemático lo de empoderamiento ritual. Desde la mesa de la Marcaquilia vimos que año a año las políticas implementadas por el gobierno de la ciudad son lamentablemente más efectivas. Es así que con el pasar de los años y vía un trabajo de adoctrinamiento de las radios y con un operativo muy fuerte de lo requisado, las tantahuaguas son reemplazadas por flores, operando una integración que no tiene nada que ver con el empoderamiento ritual. Pensalo, pero me parece, lo vimos desde la mesa, ¿no? No puedo dar fe porque no estuve en el cementerio ese año, porque pasaron cosas, pero varios consultantes me dijeron que en el año 2021 el cementerio estuvo cerrado por la pandemia. Y vos te referís a que estuvo abierto. No sé, yo no pude, me centré durante, 15 años en el cementerio de Flores, pero hubo un año que no fui a verlo. Pero bueno, hallazgo, y termino con esto. Qué interesante es que ya has visto lo sincrético del Día de los Muertos y la religión católica, además de los eventos rituales y las celebraciones cambian. Además, referís la condición procesual y el carácter cíclico y cambiante en función de la distancia social mantenida con los muertos, porque estos forman parte del esquema social de los vivos. En tu tesis resalta que la única manera de desarmar las mesas, en caso que no se rece, es regalando. Es muy importante. Por lo que minimiza los lazos sociales de asistencia mutua entre los vivos y las relaciones de reciprocidad entre estos con los muertos. Y adoré que dieras el concepto nativo que es el plateo. Me fijé en el diccionario y no vi referencias a él, me parece que podías plantearlo en términos de reciprocidad, pero yo no me di cuenta de eso. Y es un hallazgo también que hiciste, ¿no? Bueno, te felicito por la tesis, me gustó mucho y bueno. Gracias. Voy a intentar desenvolver un poco su pregunta. Primero, gracias nuevamente a todas por sus lecturas, a ustedes por su evolución como jurados. Me parece más que valioso, además es particularmente importante para mí que sean ustedes quienes estén acá, porque bueno, es como una trayectoria también de investigación en el seminario anual, con mi directora y con una referente en el tema que también me da un poco de nervios que estés hoy acá, porque la verdad que es esto, tenés para dar cátedra. Rescatando un poco lo que decías, Cecilia, de este esfuerzo por ahí
de puntualizar simbologías y elementos y demás, sí, la verdad que es mucho lo que hay por decir, es mucho cuando una se sienta con sus notas de campo y con sus entrevistas y con sus anotaciones y con las fotografías y sobre todo con lo larga que fue esta investigación. Siempre es como que yo tenía ganas de más, también, que eso Bárbara lo supo atajar bastante, siempre como que quería ir por todo y ir a más y escribir todo y hacer, no sé, una tesis de 200 hojas y obviamente me costó particularmente mucho dónde recortar, un poco también por esto que decís de la emotividad y de como la potencia que tiene esta celebración ritual. También un poco, estoy tratando de recordar las consultas y preguntas, sí hay cosas que considero que, como ustedes dicen, quedaron mencionadas, pero no las profundicé, creo que son unas cuantas. También me pasaba esa dicotomía entre profundizar demasiado en unas y dejar otras. Ahí Bárbara también me mencionaba siempre como, bueno, pero esto que querés tratar es un eje en sí mismo, hay pilas de bibliografía sobre esto, podés hacer la tesis solo con esto. Y era entonces por ahí esa puja entre querer hacer más, encontrar el límite, ver dónde, poder contar todo mismo para la defensa, como vos decís, Cecilia, que hay cosas que no mencioné. También estuve como 5 días enrollada viendo cómo traigo todo esto a una defensa de media hora y para que se entienda, pero que no se entienda tan profundamente y para que no quede todo enrollado, así que también fue una dificultad que, bueno, tal vez no sorteé tan fácilmente, pero hice el mejor esfuerzo. Respecto a la etnografía virtual, sí, es cierto que la menciono y la traigo porque fue una parte que utilicé en la metodología, pero no la profundizo. Sobre todo en los primeros años de trabajo de campo como tuve mucho acercamiento a grupos de comunidades virtuales, por ejemplo, no sé, el periódico Renacer, que tiene su perfil online, diferentes grupos de Facebook que fui encontrando, que también tienen, la etnografía virtual tiene esta particularidad de que tal vez encontrás un espacio y una comunidad virtual que al año siguiente ya no existe, o perfiles que dejan de estar en línea, publicaciones que ya no están. Guardé mucha información como haciendo capturas de pantalla y tratando como de seguir chats y demás, pero bueno, también como es una metodología en sí misma hacer etnografía por medios virtuales, también desde el lado de la recomendación de Bárbara, recorté, o sea, lo menciono porque fue importante para mí y porque hubo, sobre todo en la pandemia también, muchas comunicaciones por WhatsApp, muchas comunicaciones por grupos y difusiones que seguí y que también me dieron información sobre, no sé, espacios de reunión, sobre dinámicas, sobre grupos que funcionan, pero bueno, tal vez no quedó tan desarrollado. Respecto al año 2021, tal vez estemos como invertidas, porque en el 2020 sí, el cementerio permaneció cerrado, al año siguiente yo pude ir, que de hecho recuerdo como esta movilización de que abrieron una parte nueva que fue para las víctimas del COVID-19 y que también era todo un espacio que en años anteriores no tenía sepulturas y ahora había muchas sepulturas nuevas. También un poco mi ansiedad de volver al campo después de un año de no haber podido ir, que además yo me mudé a provincia en el 2020, entonces no tenía ninguna manera de poder acceder. O sea, ya viajar a capital en ese contexto era muy problemático y encima a un contexto ritual de masividad, por más que permaneciera cerrado. También en ese año, por ejemplo, con Mabel nos conectamos por WhatsApp, ella me envió imágenes del cementerio y demás porque vivía cerca de ahí. Y me está quedando... lo que me preguntás de por qué elijo estas denominaciones y por qué no menciono las denominaciones en idiomas originarios. Me pasó también, o sea, parte de esta complejidad que al leer las pilas de bibliografía que mencionás que leí, buscaba, anotaba y encontraba las denominaciones en aymara, en quechua y demás. Y después al ir al campo, al menos con las personas que yo interactué, no lo mencionaban. Sí, obviamente desde grupos como La Mesa, sí desde los grupos de sicuris que tienen su aproximación más política. Y de hecho incluso fue una decisión de no hacer un abordaje político porque, bueno, te voy a decir a vos, pero hay pilas de trabajos que vos sos especialista en el tema hace más de 10 años. También un poco decir, bueno, voy a correrme a este lugar que ya hay un montón y que vos misma decís,
vos estás revisitando trabajos tuyos de hace 10 años, encontrando hoy cuestiones que quedaron, cuestiones por desarrollar. Un poco también dije, mejor no me meto por acá, voy a ir por acá, que es donde me siento más cómoda, y también que mi interés siempre fueron las prácticas mortuorias y la celebración ritual. Entonces por eso también traté de, ante la duda, recurrir a Mabel, a su familia y a las denominaciones que ellos utilizaban, porque también, al ser mi interlocutora, o sea, la que tuve durante los 5 años del trabajo de campo y hoy en día seguimos en contacto, cuando tenía una duda de, bueno, por dónde ir, elegía las denominaciones que ellos utilizaban. Y sí es cierto lo que decís de que tendría que haber hecho una mención o una nota al pie de por qué no elijo esas denominaciones, que también me pasó con cuestiones de género, con cuestiones de un montón de cuestiones que en 2018 hoy surgieron y que, bueno, quedarán para el futuro. No sé si quedó algo más. ¿Cuál es tu perspectiva del desarrollo futuro? Ahora quiero recibirme hoy aquí y no sé, o sea, tengo ganas también de seguir como investigando este tema, me apasiona, es lo que vos decís que es movilizador. Ahora también estoy muy cansada, entonces como que quiero, no sé, pensarlo en el verano y después ver, pero no sé, creo que hay posibilidades y eso. Bueno, una vez finalizado el intercambio con el jurado, le vamos a dar la palabra a la directora para que cierre esta primera parte. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer al departamento, Josefina, por este despliegue. Por supuesto, a las 2 juradas que se tomaron el tiempo y muy puntualmente se nota una lectura súper puntual en este momento del año y en este momento que tenemos político complicadísimo. Se dieron un tiempo para leerlo, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos también por el esfuerzo que hiciste, sé el esfuerzo que hiciste, sé que te enojaste muchas veces conmigo, porque es parte en realidad del proceso. Pero bueno, no importa, porque a mí me gusta mucho cómo queda. Así que tus enojos fueron justificados, pero a mí me encanta cómo quedó y estoy muy contenta de haberte dicho muchas veces, mira, fíjate esto aunque te enojes, porque me encanta cómo quedó. Así que felicitaciones también y bueno, muchas gracias. Y gracias al público por haber venido. Bueno, con esto termina la primera parte de la defensa. Pasa entonces el jurado a deliberar y a elaborar el dictamen. Ahora sí. Bueno, voy a proceder a leer el acta. En Buenos Aires, el 19 de diciembre de 2023 a las 13 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Natalia Maya. La tesis versa sobre un profuso ciclo ritual entre los migrantes bolivianos y sus descendientes en la Villa 2124 Zabaleta, Villa Soldati y el Cementerio de Flores. Es una tesis clara, precisa y está bien escrita a lo largo de todos los capítulos. La bibliografía es pertinente y cuantiosa. Brinda detalles etnográficos clave en los capítulos centrales de su análisis. Demuestra un esfuerzo de conceptualización y analítico basado en un trabajo de campo prolongado. Analiza un profuso ciclo ritual y lo enmarca en un contexto social de relevancia, concentra las dinámicas rituales pública y doméstica. En las conclusiones retoma los principales argumentos de su indagación, especialmente en la categoría reciprocidad y sus 3 facetas. La exposición oral fue excelente y se apoyó en la utilización de recursos visuales. Por ello, el jurado resuelve calificar la tesis con 10 sobresalientes.